Muy bien, seguimos con la clase 3 y ahora estamos hablando de la centralidad de la iglesia en nuestro llamado. Uno puede cumplir su llamado en el mundo, aún hemos establecido, en mi opinión, la verdad de que una persona hecha a la imagen de Dios, con sus talentos, con su visión, puede en cierto sentido cumplir con ese llamado, pero por supuesto no tiene la motivación del corazón para glorificar a su Creador en hacerlo, pero hay muchos que han creado ciudades, han creado edificios bastante bonitos y que sirven a mucha gente. Pero en la iglesia es donde nosotros entendemos nuestro llamado. En la iglesia es donde nosotros entendemos la motivación para glorificar al Creador con todo lo que nos ha dado. En la iglesia también recibimos otros recursos, como por ejemplo, recibimos la llenura del Espíritu Santo, recibimos dones espirituales, recibimos también guía, educación, enseñanza. Y esas enseñanzas deben de estar educando mis dones. Entonces, todo el mundo está buscando efectividad en su área de servicio. Yo creo, por eso están aquí en esta clase. Y yo creo que nunca terminamos educando nuestro don. Si uno tiene el don de servir en cierta área, y hay un montón de áreas, si uno tiene el don de ayudar en el área de educación, siempre va a estar estudiando metodologías en la educación. Siempre. Si uno tiene el don de consejería, de animar a personas formalmente o informalmente, no importa. Un psicólogo cristiano dijo que el mejor y el consejero más efectivo es el amigo cercano. Entonces, el amigo cercano es el que le da más ánimo que cualquier psicólogo. ¿Ok? Porque ahí está constantemente, ahí está a su lado. Y en verdad lo que nosotros estamos buscando cuando vamos al psicólogo es un amigo. ¿Verdad? Alguien que me escuche, por favor. Déjeme pagarle para que me escuche. Por favor, que seas mi amigo. No, es que entonces los amigos son los mejores consejeros. Los consejeros más efectivos. Y por supuesto que sí. Cuando nosotros nos aislamos es cuando viene la depresión, los desánimos y pobre de mí y todo eso. Pero cuando estamos con nuestros amigos, todo cambia casi de inmediatamente. Y cuando estuvimos hablando con un muchacho aquí durante el descanso, donde nosotros consumimos mucho azúcar y cafeína, es decir, que cuando practicamos estos servicios también nos llena con gozo. ¿Por qué? Porque por eso fuimos creados. Estamos cumpliendo el propósito para el cual el Creador nos creó. Y hasta el mismo pagano siente eso, ¿verdad? Cuando sirve, cuando hace algo bueno, cuando expresa actos de generosidad, se siente, wow, me siento muy bien. Entonces, claro que sí, porque por eso Dios te creó para hacer eso. Muy bien, entonces ya estamos enfocados en porque la centralidad de la iglesia como administradora de los llamados. Me gusta eso. Entonces la iglesia administra a los llamados. ¿Y quiénes son los llamados? Bueno, todos. Entonces, soy pastor, pero la iglesia me administra, ¿verdad? La iglesia es el que me supervisa. Dios en 3a dice, nos llama a nuestro ministerio particular, pero la iglesia recibe. Ya hemos visto en Efesios 4:11 que Dios ha otorgado, ha dado estos regalos, pastores, evangelistas, a la iglesia, pero se los da a la iglesia. Y la iglesia también educa, discipula, después de recibir, y después comisiona y supervisa a los llamados. Entonces, un testimonio personal, brevemente. Yo creo mucho en la iglesia. Y yo sé que la iglesia de Jesucristo, la novia de Jesucristo, es una pecadora.
Y cuando estoy con ella, es más pecador. Porque contribuyo también mis pecados. Pero Cristo ama a su iglesia. Y en mi llamado personal, yo quiero que mi iglesia me supervise, que me comisione. Y ahora ustedes saben que este pastor, este servidor, está trabajando con una agencia, con una fundación que se llama Cita. Entonces yo fui a mi presbiterio y les pedí por favor que acepten Cita como ministerio de presbiterio. Que acepten, que me inviten, no, que me llamen por favor a cumplir esta visión con Cita bajo las auspicios de presbiterio regional. Y yo creo que eso es muy correcto, pero más que correcto, me hace sentir confiado, me hace sentir llamado, me hace sentir apoyado. Y bueno, es que es teológicamente correcto estar identificado. Yo sé que no es posible en todos los casos, pero yo creo que por lo menos, meditando en esto, la iglesia debe de reconocer que todos los miembros están ejerciendo su llamado en la iglesia, pero también en el mundo. Y algunos están ejerciendo su llamado en el mundo de manera muy particular. Y les di una ilustración la semana pasada de un nuevo amigo mío que es pastor ordenado por su iglesia, pero llamado para funcionar como abogado para ayudarles a los inmigrantes en Chicago. ¡Qué cosa! ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno! La iglesia lo llamó para ayudarles a los inmigrantes. Entonces está usando su educación teológica, graduado de un seminario, pero también está usando sus conocimientos como abogado profesional en el área de la inmigración. Es una ilustración bastante, quizás no todo el mundo puede hacer eso, obviamente, pero es una buena ilustración. Su iglesia lo comisionó. ¡Qué bueno! He estado hablando muchísimo con uno de mis hijos, que está considerando también su llamado. Y este hijo tiene título de bachillerato, pero también tiene maestría como consejero cristiano de un seminario reformado. Y también tiene, casi tiene título que se llama maestría en divinidad. Entonces tiene toda esta educación y más allá de eso es entrenador de básquetbol, es un coach. Ok, entonces, pero a él le gusta, no, él prefiere, no, él está incómodo tratando de usar sus dones principales en el contexto de la familia cristiana, la iglesia. Un montón de iglesias lo han invitado a servir como coach, como entrenador y consejero en escuelas públicas cristianas. No es mi llamado. Mi llamado es servirle al mundo con mi educación cristiana, con mi educación. Yo sé que no existe la palabra secular porque condenamos esa palabra la vez pasada, ¿verdad? Pero en su educación en la universidad y está sirviendo a Dios en su llamado y lo considera su llamado y hablamos específicamente porque es consejero y aconseja a prostitutas, a drogadictas y principalmente aconseja a los que están sumamente confusos de su identidad sexual. Es número uno en las escuelas públicas hoy día, esa confusión. Entonces, pero él también toma la oportunidad, especialmente con los más receptivos, a discipular y evangelizarlos. Es mucho más. Cuando fuimos a visitarlo, él pasa por el muchacho, estudiante de él, pero para llevarlo a la iglesia y él lo discipula antes y después y durante la semana. Entonces está usando su capacidad como profesional en la escuela pública con toda esta educación, pero él considera que este campo es su campo y este tipo de problema es su problema. Y Dios lo ha llamado a servirle cumpliendo su llamado en ese contexto. ¡Wow!
en verdad, después de hablar con él, me quedé un poco animado. El muchacho ya entiende lo que Dios quiere que haga. Y no digo que no haya problemas, y no hay dudas, y no hay confusión, porque todos tenemos confusión y dudas en nuestro llamado. Yo también. Pero yo creo que todo eso va a suceder hasta que Cristo venga. Y luego, después de eso, perfección. Qué bueno, ¿no? Muy bien, vamos a seguir adelante. Una perspectiva acerca de los ministerios para eclesiásticos. Oh, wow, una palabra nueva. Un ministerio para eclesiásticos. ¿Qué es eso? Es un ministerio cristiano, pero no es de la iglesia. Es para la iglesia o queda al lado de la iglesia. Entonces, quisiera decirles una palabra acerca de estos ministerios, no negativas, pero también balanceadas. Surgen a veces estas agencias para eclesiásticas por negligencia. A veces la iglesia no está llenando esta área, no está cumpliendo su misión en cierta área. Y voy a darles muchos ejemplos. Por ejemplo, la iglesia en general no construye casas, pero existe un ministerio cristiano que sí construye casas. Se llama Habitaciones para la Humanidad. Muy bien. Y también algunas iglesias, y la PCA, la iglesia a la cual yo pertenezco, tiene ministerios en los campos universitarios. Ellos envían a pastores y su trabajo, su llamado es solo evangelizar, discipular a los alumnos universitarios. Pero la iglesia en sí a veces no tiene la capacidad de administrar un ministerio tan formidable y tan expansivo, y por eso han surgido agencias para eclesiásticas, tal como CRU, que anteriormente se llamaba Cruzadas Estudiantiles para Cristo. Y el pastor de este grupo, nuestro gran amigo, Hamid Jiménez, fue discipulado por ese grupo en Colombia. Fue un buen principio, ¿verdad? Un buen comienzo, porque llegó animado, con una visión de evangelizar, de discipular, pero no fue por la iglesia, fue por un ministerio para eclesiástico. Y entonces funcionó bien en este caso. Pero yo estoy hablando de todas esas cosas porque la pregunta surge, ¿es bueno tener tantas agencias? ¿O compiten con la iglesia estas agencias? ¿O complementan los ministerios? Yo creo, idealmente hablando, en mi opinión humilde, las mejores agencias tienen una relación estrecha con la iglesia. Y es bueno que, por ejemplo, usando otro ejemplo, quizás algunos de ustedes han escuchado del Ministerio para Iglesias. Es una fundación sin fines de lucro, así como es cita, que se llama Ligonier. Ligonier fue fundado por el gran teólogo que muchos de ustedes han leído, que se llama R.C. Sproul, que se murió hace 2 semanas. Pero este ministerio es fantástico, porque Sproul es un teólogo, era pastor por muchos años, y creo que en la última parte de su vida era un pastor asociado en una iglesia, y respetaba muchísimo a la iglesia. Él consideraba su llamado como llamado de la iglesia, y siempre respetaba a la iglesia y nunca competía con la iglesia. Y cuando él organizó conferencias para entrenar a todo el mundo en teología, y mi esposo y yo hemos participado en esas conferencias, y también hemos leído un montón de libros escritos por él, y ustedes también algunos, pero siempre respetaba el horario de la iglesia. Si la iglesia tiene ministerio, otro día. Nunca en domingo, jamás en domingo, porque quería respetar, quería animar, él quería que su ministerio hiciera más fuerte la iglesia. Y creo que ese es ideal. Y no quiero mencionar que en mi opinión hay otras, sin mencionar nombres, que
siempre tienen sus conferencias el mismo domingo y no respetan las iglesias y están, en vez de animar a la iglesia, están sacando miembros de la iglesia y vamos a crear un criterio para poder evaluar todo esto. Pero antes de darles ese criterio, les doy un ejemplo bastante animador de Billy Graham, que se murió hace una semana, ¿verdad? Sí, una semana, 10 días se murió. Billy Graham tenía 99 años. Su ministerio se llama el Ministerio de Billy Graham. Y Billy Graham ha predicado el Evangelio quizás ante más gente que cualquier persona en toda la historia del mundo. Millones tras millones de personas. Y en una ocasión él predicó a 1 millón de coreanos. 1 millón en la audiencia. Y también ha servido a todos los presidentes desde Truman como consejero amigo y oraba con los presidentes. Pero mi punto es este. Billy Graham respetaba muchísimo a la iglesia. Siempre organizó sus campañas con las iglesias. Entonces, él colaboró con las iglesias desde el primer día. Nunca hizo un ministerio aislado o independiente. Siempre él entendió que él fue siervo de la iglesia. Cooperaba 100% de la iglesia. Y es más, antes de tener una campaña, ellos congregaban miembros de todas las iglesias de una ciudad en particular para entrenarlos en cómo compartir el evangelio con los que respondieron al llamado de venir a creer en Cristo para su Salvador. Entonces, él lo consideró siervo, lo consideró sujeto, lo consideró animador a la iglesia. Y es más, anoche escuché un testimonio de una señora que ella le dio este testimonio en el funeral de Billy Graham hace un par de días. Y ella dijo, la razón por la cual yo respeto muchísimo a Billy Graham es porque siempre él empujaba a los que respondieron en sus cruzadas a ir a la iglesia. Y es más, él me recomendó una iglesia en particular hace, quién sabe, 30 años. Y siempre he estado yendo a aquella iglesia, felizmente, muy animada en mi fe. Y es más, dijo, Billy Graham siempre respondía personalmente en su organización, dándoles literatura a los recién convertidos, a animarles a entender bien el evangelio y en sus disciplinas para poder crecer. Entonces, yo menciono esto para respetarlo, pero también porque es un buen ejemplo de un ministerio para eclesiástico que en verdad complementa y sirve y coopera con la iglesia. Muy bien, y hay un montón. Ustedes también pueden evaluar, porque hay algunos que no y otros que sí. Y otros que son sumamente independientes y no tienen nada que ver con la iglesia y no sé, es que no es ideal. Muy bien. Pueden servir bien a la iglesia como un complemento o estorbar la iglesia quitando recursos, compitiendo con los ministerios eclesiásticos e ignorando por completo la iglesia. Los ministerios para eclesiásticos necesitan tener cuidado de no perder doctrina, diversidad o disciplina. Y este punto es muy importante porque a veces los mismos ministerios para eclesiásticos se consideran iglesias y no son iglesias. Y a veces sale por las noticias que tal fulano, líder de tal ministerio, desconectado de la iglesia, ha caído en pecado. Ok, entonces, ¿qué se hace? Nadie sabe qué hacer. Y lo que pasa normalmente, los demás líderes de otros grupos empiezan a decidir cuál debe ser su disciplina. Es una gran confusión, porque las iglesias deben de cuidar a los que necesitan cuidado. Y los pastores también necesitan cuidado. Y si un pastor erra, entonces la iglesia es la que debe de participar en su restauración o en su disciplina, lo que sea necesario.
Pero las iglesias, los grupos para eclesiásticos no son capaces, no tienen la capacidad ni la maquinaria para poder hacer eso, porque no son iglesias. Entonces los animo a todos ustedes a participar. Yo creo que cada quien debe evaluar. Preferiría darles a ustedes el criterio para poder discernir. ¿Ok? Ok. Muy sencillo. Porque los reformadores dieron criterio. Número 1. Predican un evangelio bíblico, predican lo que la Biblia y predican el consejo entero de Dios. Entonces todo lo que enseña la Biblia es el primer criterio. Y número 2, practican adecuadamente, bíblicamente, los sacramentos, es decir, el bautismo y la Santa Cena. Es decir, tienen todo lo que enseñé acerca de las llaves. Entonces, la iglesia admite, basado en la profesión de fe, a los que quisieran ser miembros o no admiten los que no quieran reconocer la divinidad de Jesucristo y no quieren arrepentirse de estilos de pecado obvios. ¿Ok? Estoy nada más repitiendo lo que dijeron los reformadores en el siglo XVI. Y tercero, practican adecuadamente y bíblicamente la disciplina. Entonces, tienen un sistema y es que no es clase para la teología de la iglesia o para la eclesiología. Pero la iglesia, como naturaleza, es un pastor de pecadores. ¿Ok? Y los pecadores pecan. ¿Okay? Y el evangelio existe para darles poder para no pecar. ¿Okay? Pero también todos somos tentados. Y cuando hay muchos textos bíblicos que enseñan que cuando un hermano cae en pecado, los espirituales de la iglesia deben con mucha mansedumbre y cuidado, humildad, examinándose a sí mismos, a ir a restaurarlo. Entonces la tercera pregunta es, ¿practican la disciplina bíblica de la iglesia? 3 puntos. Predican el evangelio en toda su gloria bíblica. Administran adecuadamente los sacramentos con las llaves. Y practican la disciplina bíblica. Y son las 3 cosas. Entonces, cada uno debe y puede y debe evaluar, discernir por sí mismo, porque son adultos y por eso les doy la palabra de Dios. Y en verdad no hay más nada necesario para decir. Y no quiero tampoco ser criticón, pero tampoco quiero ser inocente. Y uno de los beneficios de vivir en una era de tantos medios sociales es que puede ir a investigar. Y se puede investigar entrevistas entre tal fulano y cualquier Barbara Walters. ¿Me entienden? Y los mismos pastores dicen exactamente lo que creen y lo que no creen. Y los invito a hacer eso, porque los ojos se abren por escuchar exactamente lo que dicen esos. ¿Ok? Sin mencionar nombres, pero todo está ahí. Todo está en el internet ahora. Todas las creencias y prácticas y tonterías y necesidades, entonces todo está ahí. Entonces investiga y usen, por favor, mucho discernimiento. Muy bien. Número 4, acá dicen, los ministerios para eclesiásticos son más útiles y bíblicos cuando son comisionados por la iglesia, se sujetan a la iglesia y sirven a fortalecer, animar, edificar la iglesia. Muy bien, entonces un resumen y ya creo que es suficiente para esta noche. Número 4, página 25. Resumen y aplicaciones. Todos tenemos nuestra vocación. Y uso esta palabra vocación en vez de profesión, porque vocación viene de la palabra en latín que quiere decir vocare, que quiere decir llamar. Vocación, aún en el mundo no religioso, significa llamado. Es mi llamado. Y estuve hablando en el gimnasio hace un par de días con algunas personas que estaban hablando de sus vidas y en lo que querían hacer en los penúltimos capítulos de sus vidas, en sus
profesiones, sus llamados, y hablan de su sweet spot, su punto dulce. Y todo el mundo dice que quieren trabajar solo en su punto dulce. Yo también, yo quiero trabajar en los penúltimos capítulos de mi vida, en mi punto dulce, en mi sweet spot. Y bueno, lamentablemente no todos llegan ahí. Y obviamente hay necesidad de hacer un montón de cosas que no sean parte de mi punto dulce. Pero idealmente hablando, cultivamos una área y poco a poco llegamos a servir en aquella área. Todos somos hechos a la imagen de Dios y como tal reflejan en parte su gloria. Y yo pasé bastante tiempo tratando de convencer de que aún la gente no creyente es gente hecha a la imagen de Dios y a veces sin querer glorifican a Dios y también funcionan efectivamente ayudan a mucha gente. Y todo eso por gracia común, gracias a Dios que Él le da dones, habilidades, capacidades y visión a gente no creyente. Y obviamente no tienen la motivación de glorificarle a su Creador y por eso hay mucho que se hace falta en cumplir con su llamado, pero en parte ellos como gente con alto valor, hechos a la imagen de Dios, deben de sentirse, nuestro punto de contacto con cualquier vecino, con cualquier prójimo, no importa de qué religión venga. Wow, mi vecino hecho a la imagen de Dios, mi punto de contacto, es que tiene valor infinito. Wow, Dios lo creó para reflejar su gloria. Empezamos ahí y quizás Él no está de acuerdo, pero en mi mente yo lo respeto como ser humano hecho a la imagen de Dios y es mi punto de contacto con Él y eso me ofrece un montón de áreas de interés en el cual me meto para desarrollar una relación con Él. Y ojalá que en un día compartimos el Evangelio. Y también entendiendo que somos hechos a la imagen de Dios, también debe de hacernos humildes, porque somos criaturas y no somos dioses. Y el pecado número uno de todos nosotros es que deseamos ser Dios. Fue el pecado de Adán y Eva, y es mi pecado también número uno. David Morán quiere ser Dios. Y bueno, es peor que eso, pero no quiero ofenderles. La D, todos poseyendo la imagen de Dios tenemos talentos y por gracia común que se llama sabiduría. Recuerden que en el Antiguo Testamento ejercían soberanía en su área de pericia. Bueno, este concepto es muy fascinante porque había un teólogo holandés que hablaba y que enseñaba mucho acerca de la esfera de soberanía, enseñando que cada quien tiene sus capacidades en su área y por tener ciertas capacidades lleva cierta autoridad en su área y ninguna área de soberanía es superior ni inferior a otra área. Por ejemplo, si uno construye casas y otra persona pastorea a ovejas, ¿quién es más importante? Son iguales. Y vienen a mi casa a veces, anteriormente cuando vivimos aquí en Biscayne, el plomero. Y cuando llegó a mi casa, de inmediato me sujeté para obedecerlo, porque no sé absolutamente nada. No, en serio. Y mi esposa ha cultivado sus capacidades en el área de medicina por toda su vida. En nuestra casa, reina, la doctora. ¿Ok? No, definitivamente. Y todos tenemos nuestra área. Y todos ustedes tienen su área. Y todos nosotros respetamos su área, respetamos sus capacidades, respetamos su autoridad y nos sujetamos. ¿Ok? Entonces, me gusta mucho el concepto porque la Constitución de los Estados Unidos dice que nosotros fuimos creados iguales. Y es la verdad. Iguales en gloria, iguales en dignidad, hechos a la imagen de Dios, iguales en humildad, hechos criaturas del Creador. Pero todos tenemos capacidades distintas y formidables. Y todos tenemos una área en la cual servir y también
ejercemos autoridad en esa área. Entonces, respetan su capacidad y su empeño y su servicio y así debe ser, porque todos son expertos y llevamos autoridad soberana bajo el soberano en nuestra área. El cristiano también tiene dones espirituales que corresponden a su llamado particular. Entonces, si uno tiene un don espiritual de misericordia, quizás ese don ayudaría también en ciertas profesiones o en ciertos llamados, ¿verdad? En los llamados sociales, en los llamados de servicio, en los llamados como pastores o como doctores o como aún como abogados. Fíjense, los abogados también pueden con mucha humildad servir, pueden. Entonces, los dones espirituales pueden corresponder con el llamado ejercido en el mundo. El cristiano también entiende que el propósito del llamado es el de glorificar al Creador por multiplicar a través del pacto de la gracia, por obedecer la gran comisión que se encuentra en Mateo 28, y pasamos mucho tiempo hablando de esto, pero también parte de nuestro llamado para todos es dominar, o es decir, declarar o vivir de tal manera para decir que Cristo reina en esta área, como carpintero, como médico, como profesor en la escuela, no importa la profesión. Es decir, todos cultivamos, todos envejecemos la parte del jardín en la cual Dios nos ha puesto para cultivarla para su gloria, y así extendemos el reino. Así como la iglesia va aumentando el número de imágenes que están siendo renovadas por el Evangelio, por gracia, tiene más influencia para el reino, y así va mejorando el mundo para la gloria del Rey. El cristiano es fiel para desarrollar, educar su llamado, para edificar la iglesia sin dejar de usarlo como sal y luz en el mundo. Lo que he tratado de decir es que si ciertos dones espirituales que Dios me ha dado, si tengo ciertos talentos, si tengo cierta educación, todo esto es para glorificarle a Cristo sirviendo en el contexto de la iglesia. Pero no es el panorama completo. La iglesia, con todos contribuyendo con sus talentos y dones, con su visión de mostrar compasión a los pobres, a los huérfanos, a los aislados, a los marginados, etcétera, etcétera, etcétera. Es que así como iglesia cumplimos más efectivamente nuestro llamado corporal, colectivo, pero también mi llamado particular puede llegar a ser más efectivo en el mundo por ser educado, comisionado y animado por la iglesia. Entonces, no puedo separar mi llamado en la iglesia ni de mi llamado en el mundo. Yo deseo usar todo lo que Dios me ha dado para animar a la iglesia, para que la misión de la iglesia pueda ser más efectiva en el mundo. Entonces, literalmente hablando, como uno de los dones que Dios me ha dado es enseñar la Biblia. Ok, yo quiero también usar este don para edificar la iglesia, pero no solo para la iglesia. Siempre hemos invitado a los que no son creyentes en Cristo a participar en esas clases. ¿Y qué ha pasado? Hasta 20 convertidos. Y aún en otra iglesia. Abrimos las sesiones sobre la teología con la gente no creyente. ¿Y qué pasó? Algunos llegaron borrachos y conocieron a Cristo. Y después de 4 años llegaron a ser ancianos en la iglesia. No, es que yo quiero usar todo lo que Dios me ha dado en la iglesia, pero también con los demás hermanos, comisionados por la iglesia, con los que todavía no conocen a Cristo. Entonces, así cumplimos de forma más amplia. Yo podría hablar toda la noche de cómo mi esposa usa sus dones, que son muchos, pero en la iglesia, pero también en el público. Y así debemos trabajar considerando lo que Jesús dijo: somos luz
y sal. Somos la medicina para el mundo. Somos el remedio para los problemas del mundo, cumpliendo con nuestros llamados, educados, animados por la iglesia. Muy bien, ponemos. Gracias, Padre, por darnos una cosmovisión tan completa, tan amplia, tan grande. Gracias por esta visión que nos has dado, que incluye el mundo entero. Gracias por tu reino y gracias por el Rey, Cristo, el Redentor, que murió por nosotros. Pero también para conquistar en su muerte y resurrección a todos sus enemigos y nuestros enemigos, Satanás, la maldad, el pecado y finalmente la muerte. Gracias. Que venga pronto Cristo para establecer tu reino y para que sea pura gloria para ti y gozo eterno para nosotros. En el nombre de Cristo te pedimos esto. Amén.